la ocasión anterior, hermanos, comenzamos a ver el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envió a la iglesia de Pérgamo. Vimos el reconocimiento de parte de nuestro Señor a la fidelidad de nuestros hermanos, a pesar de que ellos moraban en una ciudad en donde la maldad, la oposición a Cristo y su evangelio eran tales que el Señor mismo llama a este lugar el trono de Satanás. Sin embargo, vimos también que esta iglesia fiel, a pesar de su fidelidad mostrada en algunas áreas o aspectos, de igual manera tenía, como algunas otras, unas cuantas cosas que el Señor les quiere redarguir. Y vimos que entre los hermanos que se reunían allí en Pérgamo, había quienes retenían o simpatizaban con la doctrina de Balaam. Y vimos lo que era también pues esta doctrina de Balaam. Pero la doctrina de Balaam, hermanos, no era la única conducta errada que tenían algunos de los que estaban en la iglesia en Pérgamo, sino también había otras filosofías que retenían algunos de entre los que estaban en la iglesia de Pérgamo, y esta era la de los Nicolaitas. Acompáñenme por favor al libro del Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a continuar nuestra lectura de la carta o de el mensaje a Pérgamo a partir del versículo 15. Dice Apocalipsis 2:15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta allí. Además de aquellos que retenían la doctrina de Balaam, la que vimos en la ocasión anterior, vemos que el Señor les dice a la iglesia también: y también tienes, o sea, además de los que retienen la doctrina de Balaam, también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esta es la segunda ocasión, hermanos, con la que nos encontramos con la secta, en este caso de los Nicolaitas. Es la segunda vez que se nos menciona a los Nicolaitas en este libro. La primera ocasión en la que se nos menciona a los Nicolaitas es en el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso detectó, como vimos, a estos y les aborreció, y vamos a ver también les disciplinó evidentemente, pues el Señor, una de las cosas que elogia de la iglesia de Éfeso es que también aborrecen la doctrina de los Nicolaitas, dice el Señor, la cual yo también aborrezco. Mientras que esta segunda vez que se nos es mencionado este grupo de personas, los Nicolaitas, en este caso en la iglesia de Pérgamo, nos encontramos con que la iglesia de Pérgamo no ha aborrecido las doctrinas de esta secta, y que además de no haberlas aborrecido, ha permitido entre ellos a quienes retienen las doctrinas de esta secta. Y el Señor entonces les está llamando la atención por estas cosas.
Pero ¿quiénes eran los nicolaítas? Bueno, hay información escasa sobre ellos, así como también de lo que vimos de la doctrina de Balaam. Algunos han pensado que los nicolaítas y los que sostienen o retenían la doctrina de Balaam eran las mismas personas, pues básicamente las conductas que llevaban a cabo o sostenían los de la doctrina de Balaam y los nicolaítas, vamos a ver que son semejantes. Entonces algunos han considerado que se refiere al mismo grupo de personas, solo llamado de dos formas diferentes. Pero en este caso nuestro Señor, si ustedes pueden observar, distingue a los de la doctrina de Balaam y los nicolaítas. Miren el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y luego dice, y también tienes. El Señor hace pues una distinción entre estos dos grupos. Pero ¿quiénes eran pues estos nicolaítas? Bueno, en primer lugar, hermanos, en cuanto al nombre nicolaítas, entre las observaciones y opiniones e interpretaciones respecto a este grupo más coherentes vamos a mencionar tres. ¿Y por qué decimos que las más coherentes? Bueno, porque hay también muchas interpretaciones y opiniones respecto a quiénes eran estos nicolaítas, hermanos, muy rocambolescas, por no decir otra cosa. Pues algunos entre los que, por ejemplo, sostienen el dispensacionalismo, o entre los que ven el libro de Apocalipsis como ese libro místico futurista que habíamos denunciado desde el primer mensaje de Apocalipsis, entre ellos muchas personas piensan que los nicolaítas eran, por ejemplo, los fariseos, y dicen es que los nicolaítas se refería a los fariseos, y bueno, dan sus opiniones al respecto, evidentemente infundadas. Otros han dicho que los nicolaítas se refería a un tipo de estructura piramidal, en donde había una cabeza y luego otros abajo, y así, y todos se sostenían en una pirámide en donde los de abajo eran los que sostenían a los de arriba, y ahí pues sacan cada cosa, ¿verdad? Otros han dicho incluso, hermanos, que los nicolaítas, o que de allá viene eso de la celebración de la Navidad, y que San Nicolás y cuanta cosa. Por esa razón, hermanos, les digo que hemos tomado las interpretaciones u opiniones más coherentes y mejor sustentadas hasta donde pueden serlo respecto a quiénes eran estos nicolaítas. Y en cuanto al nombre, primeramente les repito, en primer lugar, Ireneo de León, un obispo del segundo siglo, y algunos otros como él también dijeron que este nombre nicolaítas se derivaba de Nicolás, uno de los 7 diáconos que se ordenaron allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, si ustedes se acuerdan. Y dicen que de ahí viene ese nombre. Pero de los que han sostenido esta opinión, algunos han supuesto que viene este nombre de allí porque este diácono, dicen ellos, había apostatado de la fe y se había hecho fundador de esta secta. Pero otros piensan que probablemente esta secta solamente asumió el nombre de este diácono para darle un mayor crédito a su doctrina y entonces fueran más conocidos. Pero ninguna de estas suposiciones, hermanos, tiene ninguna evidencia cierta. Solamente han sido suposiciones que carecen
de sustentabilidad, pues no existen pruebas de que una cosa así haya ocurrido. No hay pruebas de que este diácono Nicolás haya apostatado alguna vez de la fe o se haya convertido en el fundador de esta secta. Y si se hubiera asumido su nombre solo para dar crédito a esta secta y extender su influencia, pues la verdad es que se ha dicho, pues es que hubiera sido más probable que se hubiera preferido escoger mejor el nombre de un apóstol o de algún otro hombre preeminente si lo que se buscaba era dar publicidad a la secta, ¿sí me explico? De tal manera, hermanos, que esta primera postura se ha descartado también, pero ha sido sostenida por algunos de los obispos del segundo siglo. Otros han supuesto que el nombre Nicolaitas era un símbolo para designar a aquellos que se parecían a Balaam, ya que la palabra se usa de la misma manera en la que más adelante se usa la palabra Jezabel en Apocalipsis 2:20, que se supone que es una conducta o está dicho de una manera simbólica, pues no está Jezabel allí. Y se dice pues entonces que esta palabra o esta expresión Nicolaitas era para referirse a los que se conducían así como Balaam. Los que sostienen esta postura suponen que la palabra Nicolaitas se deriva del griego Nikos, que significa victoria, y Laos, que significa pueblo, por lo que a su vez se corresponde con el nombre Balaam, que en el hebreo se compone de Baal y Am, que significa Señor del pueblo, o que también puede significar que destruyó al pueblo. Y que dado que sus doctrinas produjeron el mismo efecto que las de Balaam, entonces se piensa que fue entonces este nombre puesto o traspuesto en su forma griega para procurar expresar la doctrina de Balaam. Pero en cuanto a esta posición o interpretación, hay muchas razones para suponer, hermanos, que la palabra aquí se refiere a una clase de personas que llevaban ese nombre y que eran bien conocidas por las dos iglesias, al menos en este caso, en las que se les ha mencionado. Además de que nuestro texto, como ya vimos, les distingue expresamente de aquellos que sostenían la doctrina de Balaam. La tercera interpretación en cuanto al nombre es, hermanos, que se ha supuesto, y esta interpretación es a la que nosotros más nos inclinamos, es que se ha supuesto que este era una persona desconocida, que probablemente tenía el nombre de Nicolás o Nicolaus, y que este era su líder. Y este fue el hombre que sentó entonces las bases de esta secta. Esta interpretación parece ser la más plausible entre todos los comentaristas sanos del Apocalipsis y aún entre los puritanos, debido a que es lo que ocurre más comúnmente con las sectas. Cuando una secta se levanta, por lo general toma el nombre de su líder y son conocidos por el nombre de su líder, y eso es muy común. De tal manera que esta secta pues pudo haber sido formada por un tal hombre que debió llamarse Nicolás, y que esta secta proliferó en los tiempos en los que estas iglesias, o más bien estas cartas fueron escritas a estas iglesias. Tal secta parece haber tenido un área de influencia, hermanos, relativamente corta, pues solo ha alcanzado estas dos iglesias y desapareció relativamente pronto, de tal forma que no tenemos información de ella hasta el día de hoy,
más que lo que se dice de ella en estas cartas enviadas a las iglesias. En cuanto a las doctrinas y las conductas que sostenían los nicolaitas, también hay poca certeza, pero los siervos de Dios que se conocen como los padres de la iglesia dieron diferentes opiniones respecto a la conducta de los nicolaitas. Nuevamente, Ireneo dice que sus principios característicos eran la legalidad de las relaciones sexuales promiscuas con mujeres y la legalidad de comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿En qué creían estos nicolaitas? Bueno, ellos creían que era legal, es decir, que era correcto las relaciones sexuales promiscuas y también comer lo sacrificado a los ídolos. Tertuliano habla de los nicolaitas como una rama de la familia gnóstica de su tiempo y que ahora evidentemente están extintos. Los que consideraban que el nombre de nicolaitas era simbólico suponen también que el pasaje se refiere simplemente a una clase de personas que seducían a los cristianos para que practicaran las fiestas de los sacrificios de los paganos y que participaran en los excesos que las acompañaban, así como también ocurrió con Balaam, que enseñó a Balac para que a su vez enviara a aquellas mujeres, ¿se acuerdan?, que vimos, a los judíos y descarriarlos para que el Señor actuara en disciplina contra ellos. Sin embargo, hermanos, ante toda esta información, lo que es claro en cuanto a las prácticas de esta secta es que el estilo de vida de los nicolaitas se caracterizó pues por la inmoralidad y la participación de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Entonces se entiende que estos nicolaitas tenían pues la misma conducta y la misma postura que los que sostenían la doctrina de Balaam. Y por el testimonio de la Escritura vemos pues que había algunos hermanos en la iglesia de Pérgamo que sostenían esta conducta de los nicolaitas y que probablemente alegando de libertad cristiana, entre comillas, o tal vez alegando de motivos culturales, continuaban fornicando y sobre todo con las prostitutas en los templos paganos y comiendo alimentos consagrados a los ídolos paganos. Como ustedes recordarán que vimos en otra oportunidad que en el tiempo de nuestros hermanos, los templos y los sacrificios a los ídolos eran algo muy cotidiano. Les decía que podía cada negocio tener su propio ídolo y ofrecer sacrificios a ese ídolo y vender todo el residuo a todos los que fueran y compraran. Veíamos que también cualquiera que tenía que entrar a ese negocio tenía que participar también de estas cosas. También, hermanos, se sabe y es muy conocido que en algunos de los templos griegos, de los ídolos griegos, para participar en la adoración de estos ídolos, las personas tenían que tener relaciones con prostitutas que estaban en ese templo. Bueno, nosotros hoy le llamamos así y oímos ese nombre y tal vez nos asusta. En aquel tiempo no, y en aquel tiempo les llamaban sacerdotisas y eran mujeres sacerdotisas que estaban allí en esos lugares y que a través de las relaciones con ellas el que iba ofrecía su adoración. Entonces, para las personas en aquel tiempo era algo relativamente común. Para nosotros hoy en día
pues oímos eso y decimos, ¿cómo puede ser posible? Pero en aquel tiempo, hermanos, era algo tan común que incluso algunos todavía se preguntaban en la iglesia si debiéramos dejar de hacerlo o no. ¿Sí me explico? La situación estaba a ese punto. Nos dice el comentarista William Hendrickson: no sabemos hasta qué punto se extendió la influencia de los nicolaitas. Hago paréntesis, estos que decían que hacer todo esto no estaba mal, que tal vez decían, pues es que es parte de nuestra cultura, siempre lo hemos hecho así, pues es que si no comemos de los sacrificados a los ídolos, pues entonces ¿qué vamos a comer? Si en todas las tiendas sacrifican a los ídolos, entonces ¿dónde compro? Si en todos lados tienen su ídolo y en todos lados sacrifican, entonces me quedo sin comer. Y ellos decían, no, pues tengo que comer, pues voy y como de lo sacrificado, ni modo, ¿me explico? Ahora eso significaba que tenía que hacerlo entonces porque ya no había ninguna tienda que no ofreciera esos, que no fuera sacrificado a los ídolos. Evidentemente, hermanos, habían de encontrar una solución a eso. Vuelvo a citar a William Hendrickson y comienzo de nuevo. Dice él, no sabemos hasta qué punto se extendió la influencia de los nicolaitas en la iglesia, pero sí sabemos que la iglesia era laxa en la disciplina y permitía que estos antagonistas de la fe cristiana estuvieran en medio de ellos en detrimento espiritual de los creyentes. Debido a esa laxitud, la iglesia recibió reproche y se le dijo que se arrepintiera. Los nicolaitas y quienes habían adoptado su enseñanza y prácticas engañosas tenían que encontrarse luego, dice, cara a cara con Jesús, quien vendría con la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. El Señor, pues, al ver estas conductas en la iglesia, el Señor no está dispuesto a pasarlas por alto. Y le dice en el verso 16 a la iglesia, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Miren la sentencia, pues, hermanos, que les es dada a los hermanos en Pérgamo, o a la iglesia en Pérgamo. La advertencia de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes observaron, contiene una clara implicación de la responsabilidad de la iglesia en corregir el pecado abierto en sus filas, así como corregir también las posturas y doctrinas incorrectas o falsas dentro de la iglesia. De otro modo, el Señor hubiera dicho, bueno, yo sé que tienes ahí algunos que piensan como los nicolaitas, pero pues ni modo que se le va a hacer, pues tú diles a ver si quieren hacer algo, y pues si nos va bien y cambian, pues qué bueno, ¿verdad? Y ya podemos avanzar, las cosas van bien. No, hermanos, ¿qué dijo el Señor? Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está diciendo, tú, en primer lugar, estás permitiendo eso. Si estás permitiendo eso, eso significa que entonces tienes la autoridad para no permitirlo. Tienes entonces la responsabilidad de corregir esas cosas. Pues si el Señor le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete, es porque evidentemente deberá tener la responsabilidad de hacerlo, de hacer algo al respecto. De ser que corregir ese pecado, corregir esas posturas y doctrinas. Y ya que la iglesia de Pérgamo no estaba haciendo su función en cuanto al juicio y disciplina de estas cosas, nuestro Señor Jesucristo le dice, arrepiéntete o yo mismo pelearé con ellos. ¿Se fijan? Miren el 16. Arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Y qué implicaba el arrepentimiento en este caso? ¿O de qué manera entonces se tenía que arrepentir la iglesia? Decir, ay, me pesa,
de verdad me siento mal por haber hecho eso. No, hermanos, la respuesta también nos la infiere el versículo. En primer lugar, se había de arrepentir peleando contra ellas, contra esas doctrinas y prácticas pecaminosas. Pues noten que el Señor dice, si tú no te arrepientes, yo vendré y yo, ¿qué dice el Señor? Los abrazaré con mi amor para que se arrepientan. ¿Dice así? No, dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor, hermanos, al pecador arrepentido le abraza con su amor, pero al pecador impenitente, esto es al que no se arrepiente, dice el Señor, pelearé contra él. De modo que la iglesia tenía que arrepentirse como peleando contra esas doctrinas y prácticas entre los que estaban entre ellos. Es decir, la iglesia tenía la responsabilidad de defender la fe y de atacar esas falsas doctrinas, de librar una batalla con la escritura, pues noten, dice, con la espada de mi boca, librar una batalla con la escritura contra las posturas que había entre ellos, esas otras posturas incorrectas. Noten pues, hermanos, entonces que la iglesia tiene esta responsabilidad y no se trata, como alguien ha dicho, de que, bueno, es que la iglesia todos podemos creer, cada quien lo que quiera. Ustedes pueden creer esto y aquellos pueden creer eso otro, pero lo que nos debe unir es el amor. Y todos unidos en amor, entonces lo demás, como algunos han dicho, el amor une y la doctrina divide. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está diciendo, únanse en amor, no le hagan caso a esas cosas de doctrina. No, el Señor está diciendo, o ustedes pelean o yo pelearé. ¿Cómo se había de arrepentir entonces la iglesia de Pérgamo de estas cosas? Quitando de entre ellos a los que después de la lucha mantengan su posición de esas doctrinas falsas, pues el Señor dice, cuando saluda a la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Se dan cuenta? Como ya hemos dicho, hermanos, cada salutación a la iglesia tiene que ver con su situación actual. No hemos tenido el tiempo, no nos hemos dado el tiempo para exponer cada una de ellas, pero en este caso, hermanos, se hace mucho más evidente. El Señor está diciendo, vendré con la espada afilada. ¿Y para qué es la espada afilada? ¿Para presumirla? ¿Para qué se afila la espada? Para cortar, ¿no es así? La espada se afila para cortar. De tal manera que la manera en la que la iglesia de Pérgamo había de arrepentirse era quitando de entre ellos a los que después de la lucha con la palabra de verdad y se mantuvieran aquellos en su posición errada, entonces ellos tuvieran que quitarlos de entre ellos, tuvieran que disciplinarlos, tuvieran que excomulgarlos o expulsarlos. Y noten cómo el Señor les dice, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De manera, hermanos, que la advertencia de nuestro Señor es, o peleas tú, pues dice, arrepiéntete, o vendré yo. Así que el Señor les está diciendo, o peleas tú, o vengo y peleo yo. O los quitas tú, o vengo y los quito yo. O los separas tú, o yo vengo con la espada y los separo yo mismo. Miren, hermanos, el amor del Señor por la iglesia. Y aquí se ve el amor del Señor por la iglesia.
procurando que la iglesia se mantenga fiel y santa. Y el Señor dice, si tú no lo haces, yo voy a venir a hacerlo. Y en muchas ocasiones ocurre así, hermanos. Ciertas congregaciones, cuando el pecado ha sido evidente y no ha sido disciplinado y no ha sido corregido, así como las doctrinas, el Señor viene con su espada y separa. Y si son menos los que sostienen la verdad y están en el Señor, a veces esa separación es más bien para que esos salgan de allí. Miren pues a nuestro Señor Jesucristo siendo celoso. Y voy a decir así, miren a nuestro Señor Jesucristo siendo separatista sobre un asunto que hoy en día no se considera esencial. Pues hermanos, en el ecumenismo de nuestro tiempo y en esa tendencia hay que unirnos todos, tenemos que ser uno, tenemos que poner en primer lugar el amor y no la doctrina, se han dicho, debemos unirnos en las cosas que son esenciales. No debemos preocuparnos por lo no esencial. ¿Y qué es lo esencial para ellos? Dicen el Evangelio. No más con que tengamos el mismo Evangelio esencial, con eso entonces podemos unirnos con los demás. No importa que las otras cosas que llaman secundarias o hasta terciarias seamos diferentes o tengamos diferencias. Pero miren, hermanos, el Señor aquí no está diciendo, estos han negado el Evangelio. El Señor no está diciendo aquí, tienes ahí entre tus filas a unos que ya no creen en mí y ahora creen en el Buda o en cualquier otra cosa. No dice eso el Señor. No está hablando del Evangelio. No está diciendo, tienes entre ellos ahí a algunos que ya no creen en la Trinidad, sino creen solo en una unicidad o en el sabelianismo o en el modalismo o todo ese monarquianismo. No, hermanos, el Señor está hablando en este caso, fíjense, aún de un asunto que hoy en día no se considera esencial. Pero vayamos, hermanos, más adelante porque nos queda mucho camino por delante. Noten que luego el Señor les hace una promesa, dice el verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí. La promesa que es hecha, hermanos, a la iglesia de Pérgamo, si ustedes observan, consiste o se compone de dos partes. En primer lugar, es el maná escondido. Y en segundo lugar, la piedrecita blanca con el nombre nuevo. En cuanto a la promesa dada sobre el maná escondido, se entiende aquí que se hace referencia al maná que fue depositado en una urna y guardado en el interior del arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes? Dice la Escritura que dentro del arca del pacto, además de la vara de Aarón y las tablas de la ley, estaba una urna que contenía el maná que se había recogido en la época del desierto, cuando Israel estaba en el desierto. Y por esta razón, entonces, está escondido, está guardado. Pero si no olvidamos que nuestro libro es simbólico, hermanos, y que las promesas hechas a las iglesias también están siendo simbólicas, comprenderemos que el maná del que el Señor nos está hablando debe ser un símbolo también, pues no nos estará prometiendo que nos va a
ayudar a encontrar esa arca que al día de hoy está perdida, nadie sabe dónde quedó al final, y que entonces va a sacar maná de ahí y nos le va a dar a cada quien. No, hermanos, como hemos visto ya, aquel maná que descendía del cielo era un símbolo de la obra de Cristo que descendería para dar verdadera vida eterna a los que de él comieran. De manera que la promesa dada, hermanos, no es otra cosa entonces que vida eterna. Si este maná tenía el propósito, como vimos, de sustentar la vida, de dar vida al pueblo que estaba hambriento o, según ellos, para morir ya de hambre en el desierto, y este es a su vez un símbolo que es Cristo, que vino a darnos verdadera vida eterna, entonces la promesa dada a la iglesia de Pérgamo aquí, como la promesa que se da a todas las demás iglesias, consiste en la vida eterna en Cristo. Es Cristo quien descendió para proporcionar vida eterna a los que participan de Él, a los que participan de su sacrificio, a los que comen su carne y beben su sangre. Dice nuevamente el comentarista William Hendrickson, el maná, a saber, se refiere a Cristo en su totalidad, en su plenitud. Está escondido del mundo, pero manifestado a los creyentes, aún aquí mismo en la tierra, y especialmente en la vida venidera. En otras palabras, aquellos triunfadores que vencen la tentación de participar en las fiestas paganas y de comer los alimentos ofrecidos a los ídolos, recibirán su alimento del mismo Señor. La gracia de Cristo y todos los gloriosos frutos de ella serán su alimento invisible, espiritual y oculto, pero sin embargo muy real y muy bendito. Reciben el pan que viene del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, en esta promesa de comer el maná escondido se está hablando de la vida eterna. La segunda promesa, que es mucho más complicada que la anterior, es la promesa de la piedrecita blanca con el nombre nuevo. ¿Se dieron cuenta? En cuanto a qué significa la piedrecita blanca, hermanos, se han ofrecido también una gran cantidad de interpretaciones respecto a qué es esta piedrecita, y como dijo cierto comentarista, se han encontrado también paralelismos en cada cultura, tanto en la griega como en la hebrea como en la romana, sobre todos estos asuntos o cosas que tenían que ver con piedrecitas blancas en cada cultura. Se ha dicho que entre los griegos y también los romanos, cuando se hacía en los tribunales algún juicio y la persona quedaba exonerada, se le daba una piedrecita blanca de que quedaba exonerada de todos los cargos y ya no tenía ninguna culpa. Entonces se ha usado este paralelismo y se ha dicho, bueno, es que se refería a eso, pues a los culpables se les daba una piedrecita negra. También, y así como esa, ha habido muchas otras formas en las que se han trazado paralelismos de la cultura, tanto griega como romana, incluso hebrea, respecto al uso de estas piedrecitas. Entre los soldados romanos, por ejemplo, cuando un soldado cumplía su tiempo de servicio al ejército, entonces se le daba una piedrecita blanca como símbolo de la liberación de su servicio. Ya no tenía más responsabilidad con el ejército y ahora ya era libre de ir y vivir su vida, bueno, con todos los tesoros y todo lo que había acumulado durante su vida como soldado romano.
y a partir de entonces ya era libre de toda esa batalla, de todas las batallas y la responsabilidad como soldado, y también se ha tendido a trazar un paralelismo respecto a esto. Pero de todas las interpretaciones que existen, hermanos, existen dos interpretaciones en particular que tienen más bien sustento escritural, que son las que queremos, en las que queremos enfocarnos en lo que nos resta de este mensaje. La primera de ellas es la siguiente: que de la manera en que las 12 tribus de Israel eran representadas por 12 piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote, como nos enseña Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 21, ustedes lo pueden leer en su casa, la piedrecita blanca de nuestro texto entonces representa a la persona que la recibe. ¿Me siguieron? Espero no se hayan entretenido escribiendo el texto y se perdieron entonces cómo era esto. De la manera que las 12 tribus de Israel eran representadas por 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, la piedrecita blanca de nuestro texto representaba a la persona que lo recibe. ¿Sí? Cada piedrecita, ustedes se acuerdan, representaba a una tribu, un nombre, a una persona que a su vez era cabeza de una tribu. Y en esta interpretación entonces esa piedrecita que le es dada, le daré una piedrecita blanca, representa a la persona. Esta piedrecita es blanca, indicando la limpieza del pecado y la santidad, como nos enseña Apocalipsis 3, 4 y 6, 2. También es de notar que esta es una piedra y no es un papel, indicando con esto la durabilidad y la estabilidad de la persona libre de culpa, limpia de todo pecado y permaneciendo en este estado por siempre jamás. Porque entonces se dice que fue una piedrecita y no un papel blanco, indicando la piedra sobre la durabilidad o la estabilidad de esta limpieza y la permanencia en ella por toda la eternidad. En esta interpretación, el nombre nuevo escrito en la piedrecita indica a la persona que recibe la piedrecita. Mucha atención aquí, hermanos, porque esto es importante. Bueno, todo lo ha sido, pero esto es una de las cosas que probablemente requieren mucha más de nuestra fuerza de atención. Ya vimos que la piedrecita entonces en esta interpretación representa a la persona y el nombre nuevo escrito en ella entonces indica la persona que recibe la piedrecita. Esto es que simboliza el carácter interior nuevo de esa persona. ¿Sí? Esa piedrecita representa entonces la persona. Lo que está escrito en ella es el nombre de la persona, pues dice el texto. Y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ha habido mucha controversia entre si el nombre, se ha dicho, es que es el nombre de Dios o el nuevo nombre que va a tener Cristo. Ya no va a ser, no sé, Jesús, Jesus, Yeshua, y de cualquier manera que se le dice en cada idioma, sino que ahora el nombre celestial, algunos han dicho, ¿no? Y cuánta cosa. Pero hermanos, si esta piedrecita entonces representa a la persona, el nombre, según esta interpretación, el nombre que está escrito en la piedrecita simboliza entonces el carácter nuevo, interior de esta persona. Pues es una enseñanza de la Escritura, hermanos, atención,
que el nombre de una persona indica su carácter o la posición de la persona que la lleva. ¿Sí me escucharon? Es una enseñanza de la Escritura que el nombre indica el carácter o la posición de la persona que lo lleva. Cuando vemos lo que significan los nombres de prácticamente todos los personajes de la Escritura, vamos a encontrar que el significado de su nombre está íntimamente relacionado con el carácter de la persona, o con la personalidad de la persona, o con los hechos de la persona. Y esto, hermanos, es claro a todo lo largo de la Escritura. Acuérdense ustedes, por ejemplo, de Abigail y de Nabal. ¿Se acuerdan ustedes? La Escritura llama a este hombre Nabal. ¿Y qué significaba? Vimos que era Nabal. Significa perverso. Y Abigail misma dice, este hombre es perverso como su nombre lo indica. Como su nombre bien lo dice, es un hombre perverso. Esto no significa, hermanos, que nosotros al ponerle cierto nombre a una persona, entonces va a adquirir tal carácter. No, pues no se trata de una situación mística, pero que ciertamente, hermanos, cuando nosotros escogemos los nombres de nuestros hijos, procuramos que tengan un simbolismo que exalte alguna cualidad de algún carácter o de aquel personaje a quien se está evocando. De tal manera pues que si es una enseñanza de la Escritura que el nombre indica el carácter o la posición de la persona que lo lleva, entonces a menudo una persona recibe un nombre nuevo también en la Escritura para indicar su nuevo carácter cuando éste se cambia. Vemos, hermanos, que el Señor también cambia de nombre en alguna ocasión a algunos personajes. Recuerden, Pedro se llamaba, ¿cómo se llamaba? Simeón, o Simón para la versión Reina Valera. Y el Señor le llama Petros. Asimismo, algunos otros discípulos de la misma manera, el Señor concede, y a veces hasta entre los mismos discípulos cambian sus nombres. Ahí tenemos a Bernabé, cuyo nombre no era Bernabé, y tenemos también así a otros discípulos o apóstoles, a quienes el nombre se les ha cambiado para indicar un carácter nuevo, una personalidad nueva. Ahora, pues, hermanos, en la gloria recibiremos una santidad nueva, una visión nueva, un carácter nuevo como personas, cuando esta disposición o este cuerpo material corruptible sea vestido de incorruptibilidad, y entonces las inclinaciones pecaminosas a diferentes pecados, ya sea la ira o ya sea cualquier otro pecado, sean quitados, hermanos. Evidentemente nuestra personalidad en muchas de sus formas no será la misma, pues nuestra personalidad está mezclada también con nuestro pecado. Así pues, hermanos, en esta interpretación se dice que este nombre pues indica este nuevo carácter de esta persona que lo recibe. Por tanto, al recibir o al estar en la eternidad, recibiremos un nombre nuevo.
Cada uno de los bendecidos tendrá un conocimiento particular y único de aquella personalidad glorificada, un conocimiento dado solamente al mismo que lo recibe. A favor de esta interpretación se presentan los siguientes argumentos. En primer lugar, las palabras "el cual ninguno conoce sino el que lo recibe" significarían "el cual ninguno conoce sino aquel que recibe el nombre". No la piedrecita, sino el nombre. El creyente mismo recibe este nombre, por tanto, tiene que ser su propio nombre nuevo. Esto armoniza completamente con Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, donde leemos lo siguiente respecto a Cristo: "Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo". El nombre entonces representa a la persona, hermanos, que lo recibe. En segundo lugar, si este nombre nuevo indica el nombre de Dios o de Cristo, esto habría sido sencillamente declarado como es declarado también en otros casos de la Escritura, en otros textos como Apocalipsis 3:12 o Apocalipsis 14:1 o Apocalipsis 22:4, en donde cuando se trata del nombre de Dios sí se menciona, y este nombre es el de Dios. Y en tercer lugar, esta explicación está fundada sobre la firme base de los pasajes paralelos del Antiguo Testamento, que dice, por ejemplo, en Isaías 62:2, "y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará". E Isaías 65:15, que dice, "y a sus siervos llamará por otro nombre". ¿Qué está profetizando allí? Que cada uno entonces, cuando nos convertimos en cristianos, ya nos vamos a llamar de otra forma. No ahorita en esta tierra, no, hermanos, y no podemos hacerlo. Pero en la eternidad, cierta y seguramente que será así. La segunda interpretación con respecto a qué significa la piedrecita y el nuevo nombre escrito en ella, nos dice que esta piedrecita es una piedra preciosa, una piedra diáfana, semejante a un diamante, y que en ella está inscrito el nombre de Cristo. Pues no necesariamente en esta interpretación se dice que esa piedrecita debe tener un color blanco así intransparente, ¿cómo se dirá? Sino que si es una piedra preciosa, esta piedra preciosa podría ser una piedra que tenga una tendencia blanca, no necesariamente totalmente blanco como el blanco que nosotros conocemos, sino como una especie de diamante tendiendo a la blancura. Recibir esta piedrecita con su nombre nuevo, entonces en esta interpretación quiere decir que en la gloria el vencedor recibirá una revelación de la dulzura, de la fraternidad de Cristo o con Cristo. A favor de esta interpretación se presentan los siguientes argumentos. En primer lugar, que en todos los pasajes de Apocalipsis, sin excepción, el nombre nuevo se refiere a Dios o a Cristo, y se dice que este nombre nuevo está escrito en la frente de los creyentes, como nos enseña Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, capítulo 14 versículo 1 y capítulo 22 versículo 4. Esto es,
que todas las veces que se habla de un nombre nuevo, se está refiriendo al nombre de Dios o de Cristo, y que en estos textos que les acabo de citar es un nombre que es puesto sobre los creyentes o incluso en la frente de los creyentes. El segundo argumento es que el nombre se refiere a Cristo porque se confirma por los textos anteriores y por los siguientes, diciendo que el maná escondido se refiere a lo que Cristo es para el creyente. Y además, en un pasaje paralelo, el nombre, aunque escrito sobre el creyente, pertenece a Cristo, pues dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. De tal forma entonces que en esta interpretación, pues el nombre es el de Cristo, que es puesto sobre la frente, en este caso, del creyente. El tercer argumento dice que el creyente recibe el nombre de Cristo porque lo tiene inscrito sobre su frente, pues dice Apocalipsis 14:1, 144,000, hablando de los 144,000, que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Este nombre entonces que tienen escritos en sus frentes es el de Cristo y el de su Padre, y de esta forma son señalados como pertenencia de Dios. El último argumento respecto a esta interpretación es que el sumo sacerdote también llevaba en la frente una lámina de oro con el nombre de Dios escrito en ella. Este nombre designaba al sumo sacerdote como el siervo consagrado del Señor y como perteneciéndole al Señor. Ustedes luego en su casa pueden leer Éxodo 28, 36 al 38 y van a encontrar que Dios manda que en una lámina de oro se escriba el nombre del Señor o se escriba la frase santidad al Señor, pero el nombre del Señor está allí y el sacerdote se lo pone en la frente, lo que también implica que es un siervo consagrado al Señor y que es un siervo que le pertenece al Señor. De manera pues, hermanos, que como en la economía antigua, el nombre de Dios estaba escrito sobre la frente del sumo sacerdote para indicar que era su siervo especial y consagrado, así también los creyentes, que en el Apocalipsis son llamados también sacerdotes, tendrán escrito en sus frentes el nombre de Cristo. Pero debemos recordar que esta inscripción no es necesariamente algo literal. Recuerden, hermanos, que se trata de un libro de símbolos, que simboliza entonces que los creyentes, siendo también sacerdotes, tienen inscritos el nombre del Señor, el nombre de Cristo en sus frentes. Significa que le pertenecen de manera muy general. Los cristianos pues pertenecen a Cristo. Ellos y solo ellos conocen lo que significa el compañerismo con Él. En principio,
ya lo conocen aún aquí en la tierra, pero una revelación más completa de Cristo, según la interpretación que estamos viendo, les espera en el cielo. A los que aquí fueron sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, y serán designados para siempre jamás como propiedad exclusiva de Dios y de Cristo. Así que, hermanos, estas son las dos interpretaciones que tienen sustento en la Escritura. Esto es, que se apoyan en paralelismos de la Escritura. ¿Cuál de las dos es la correcta o cuál de las dos es la mejor? Hermanos, tal vez no es necesario decidirnos por una o por otra interpretación, pues ambas, hermanos, a la vez traen una tremenda y gloriosa esperanza de los gozos de la gloria venidera para todos aquellos que vencieren, dice el Señor. El que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y dado que estos son símbolos, hermanos, y que no vamos a llegar a la eternidad y vamos a hacer fila esperando nuestra piedrecita, por favor, no tiendan a pensar eso, sino que, como hemos visto, son símbolos de la pertenencia de Cristo y de la obra en la glorificación. Hermanos, estas son entonces esperanzas para todo aquel que venciere. El Señor nos conceda poder abrazarlas, creerlas y descansar en ellas. Oremos, hermanos, al Señor.